Hola, buenas noches y bienvenidos a Milcaricuy, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puya Sunchis, con el auspicio de LED y que busca que aportemos juntos a la construcción de una educación y de un país más justo para todos. Estamos continuando con el ciclo al que hemos llamado Cuando la política destruye, y nuestro tema de hoy es ¿quién protege a la educación de los pueblos indígenas en el Perú? Nuestro invitado es César Gálvez, él es educador de la Asociación Tarea en Ayacucho, presidente del COPARE, que es el Consejo Participativo Regional de Educación, y es coordinador de la Mesa Temática de Educación y coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza en Ayacucho. Todos estos cargos en su ciudad, Ayacucho. César, bienvenido a Mincarico y muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicas. Es una alegría tenerte con nosotros. Alintuta kachun hamkunapaj o hipanikuna kay Huamanga llaqtamanta ya hamkunapaj maqchirini tukuy kuyaynita kay sunquymanta. Muy buenas noches, estimados amigas y amigas. Reciban un caluroso abrazo, un fuerte cariño desde aquí, desde el fondo de nuestro corazón y desde aquí, desde Ayacucho. Muchas gracias por la invitación. Y gracias, César, por además comenzar hablando quechua ayacuchano, además, eh, porque sí, el tema tiene que ver con esto que comienzas tú a proponer, hablando el Ruinasimi, y que tiene que ver con el derecho a la educación. Ni siquiera estamos hablando de educación intercultural bilingüe, estamos hablando de simplemente educación, ¿no? Y para enmarcar un poco tu experiencia sobre el tema, ¿cuál es la situación del acceso a la educación de los pueblos indígenas en Ayacucho y la región andina? En los últimos años se ha dado toda una política de apertura de las escuelas en las distintas comunidades en general. Creo que esto ha tenido un mayor impacto a nivel de la zona andina. A nivel de la zona amazónica todavía es un reto muchísimo más grande, pero en el caso, digamos, de la zona andina y concretamente en Ayacucho, hay casi un 90%, digamos, de comunidades que tienen escuelas. Estamos hablando de educación primaria, ¿no? Entonces, que la educación primaria ha llegado casi al 90% de los estudiantes, donde todavía hay brechas, está en la educación inicial, ¿no? Hay casi un 60% de todavía comunidades que no cuentan, y obviamente la educación secundaria, que también tiene casi esa misma estadística, ¿no? El otro componente en el tema de brechas tiene que ver con el tema de el acceso también a la educación superior, eso es aún más grande. Y si vamos, digamos, a un análisis también de las brechas en el tema de género también, porque eso va disminuyendo. Digamos, a nivel de primaria es casi parejo, varones como mujeres. Esto en el caso de educación secundaria baja más, hay mayor participación de parte de los varones en los colegios, ¿no? Porque a diferencia de la primaria, donde la escuela está en la comunidad, en la secundaria mayormente está en la capital del distrito. Entonces los chicos tienen que caminar 1 hora o 2 horas, ¿no? O quedarse en la capital del distrito y ya a veces las mamás o las familias apuestan más por el varón que por la mujer, ¿no? Entonces ahí hay un Está por tema de seguridad, diferencia de ¿verdad? identidad de género, ¿no? Entonces, Sí, sí. eso es un tema que también tenemos como reto, como país, ir rompiendo, porque creemos que todas y todos tenemos las mismas oportunidades de desarrollarnos como personas y como ciudadanos, ¿no? Ujú. Entonces hay cosas que están mejorando, hay cosas que se mantienen, porque esto que mencionas son problemas de los que escuchamos hablar hace décadas, ¿verdad? Y el tema de género, mira que es una buena noticia que en primaria como que se ha superado, ¿no? Y en secundaria volvemos a estas brechas de género que seguramente también tienen que ver con la seguridad, ¿verdad? El temor de las Tiene madres, que de los ver con padres. la seguridad, pero también tiene que ver con el tema de las apuestas de la familia, en los cuales hay una apuesta más por el hijo varón.
¿no? Ujú, y roles, ¿no? Y Ujú, ahí tiene que ver con el tema de los estereotipos de género, ¿no? Porque dice que sí. el varón es el que tiene que prever la casa, es el que tiene que estudiar, y además que la que tiene que ir desarrollando habilidades para la casa tiene que ser la niña. Entonces, Mm, esos tipos de estereotipos que perjudican al el desarrollo de las niñas y los niños en general se dan ujú, todavía en las familias, y por eso es que en el caso de la secundaria disminuye la participación de las mujeres, y aún ujú. más en el caso de la educación superior, ¿no? Claro, claro, y confiamos en que eso siga, que sigan habiendo esfuerzos porque eso cambie también, ¿verdad? Sí, Entonces, César, sí, tú hablabas, pues que muy bien, hay acceso a, pero hablemos de calidad. Y ahí sí podemos hablar también dentro de la calidad, el derecho también a una educación intercultural bilingüe. Hablemos de esa calidad de la que hablaste al principio, por favor. ¿Cuál es, consideras, el acceso de las niñas y niños, de los adolescentes ayacuchanos, andinos, a una educación de calidad en nuestro país? como dije hace un rato, una cosa, digamos, es el acceso, ¿no? Poder acceder a la escuela, y otra cosa es poder recibir una educación de calidad, o sea, acceder a una educación de calidad, ¿no? Y esa es una gran... Podríamos tal vez, perdóname, César, desde tu experiencia, por favor, que definamos un poco, que centremos un poco a qué te refieres cuando hablamos de educación de calidad. Cuando yo me refiero a educación de calidad, y creo que ese es un concepto que los educadores manejamos en nuestra formación pedagógica, tiene que ver el tema de la formación integral, ¿no? Y en el marco de la formación integral estamos hablando a una educación en el cual se desarrolle capacidades en los estudiantes, ¿no? Las capacidades, estamos hablando, digamos, académicas, ¿no? Este, estamos hablando también de la formación de habilidades socioemocionales, ¿no? El desarrollo de competencias en los estudiantes, ¿no? Y que estas capacidades, competencias, dialoguen también con las fortalezas que tiene su comunidad, ¿no? Cuando digo también pertinencia en el aprendizaje, ¿no? En la enseñanza, me refiero a que las y los estudiantes puedan recibir una educación en su lengua y en su cultura, ¿no? Entonces, esto es valioso, porque si no se da una educación en su lengua y en su cultura, estamos teniendo muchas dificultades para poder desarrollar, digamos, procesos de aprendizaje y lograr las metas que como país y como educadores tenemos, ¿no? Y eso, digamos, de que se nos enseñe nuestra lengua, nuestra cultura, no es ningún favor que nos hace el Estado, no es ningún favor que nos hacen los maestros, sino que Ujú, es un derecho nuestro como indígenas, como eh, pobladores de las comunidades, ¿no? O como quechohablantes, de recibir una educación en nuestra cultura y en nuestra lengua, ¿no? Porque es el ejemplo que siempre decimos. Si alguien vendría a una ciudad y enseñase en chino, vamos a estar perdidos, pues no lo vamos a entender, ¿no? Es lo mismo obvio. que ocurre, digamos, en los pueblos originarios, que alguien vaya y le enseñe en castellano sin tener en cuenta su lengua en primer momento, vamos a tener dificultades primero en comunicarnos, ¿no? Ujú, Y luego de eso, obviamente, digamos, en los resultados de los aprendizajes. Por eso, por ejemplo, que en el caso de Ayacucho, en la última evaluación censal de estudiantes, los estudiantes de educación secundaria, ¿no? De cada 100 estudiantes, 90 no han comprendido lo que leen. Y si nos vamos al contexto más rural, donde están nuestros hermanos y hermanas quechohablantes, estamos hablando de un incremento de un 95% que no comprende lo que leen, o sea, a la meta esperada. Entonces, allí esa cifra, esa data que nos muestra el propio Ministerio de Educación, es la data que nos muestra de que si no se trabaja en una educación con pertinencia en su cultura y en su lengua, no vamos a lograr buenos resultados, ¿no? así es. Entonces, ese mismo porcentaje se puede trasladar a una ineficiencia en la calidad educativa del 95%.
¿verdad? Claro, o sea, estamos hablando de datos que deberían de preocuparnos, movilizarnos como país, porque esa misma data es una data, una referencia de Ayacucho, pero que también se refleja a nivel nacional. Deberían movilizarnos y más bien desarrollar algunas acciones urgentes a mediano y a largo plazo, ¿no? Ujú. Porque repito, o sea, si no estamos trabajando en su lengua y su cultura, no vamos a tener buenos aprendizajes, ¿no? Así es. En el contexto político actual, en el programa anterior estuvimos con Sigrid Bazán y comentábamos el escenario tremendo que vivimos a nivel político en este momento en el país, ¿no? En este momento, en este contexto político, ¿quién asume a tus ojos? ¿Quién asume la defensa de este derecho? ¿Le está asumiendo alguien? ¿Cómo ves tú la situación a nivel macro? Hablo de tu opinión, no necesariamente de que lo sustentes con cifras, ¿no? Mira, durante el 2000, a partir del 2000, más o menos hasta el 2012, ha habido toda una movilización nacional por el tema de fortalecer y elaborar una política de educación intercultural bilingüe y de educación intercultural. Esa política ha sido validada, ha sido reconocida como tal por la PCM y bueno, es una política, ¿no? Que de cierta manera se ha ido tratando de implementar, pero en estos últimos años, lo que yo percibo es que hay un desinterés de parte de el gobierno de implementar esta política de educación intercultural, de fortalecer la implementación de esta política de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y eso obviamente se refleja en que no hay mayores espacios de fortalecimiento de la capacidad de los maestros, la elaboración de los materiales ha disminuido, ¿no? Digamos, la apuesta por el fortalecimiento de la DIGEIVIRA, que es la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, ha disminuido, su presupuesto ha bajado, su personal ha bajado, entonces esto refleja el desinterés de parte de el Estado por seguir fortaleciendo esta política que es vital para el país y que es más, es una recomendación de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y la reconciliación nacional. Entonces, esa Tienes es razón. una política, ¿no? Entonces, es más, o sea, en el último mensaje a la nación, la presidenta no mencionó casi nada del tema de la IB, pero sí mencionó una política para poder trabajar el tema en inglés, que está bien, aprendamos inglés, es importante aprender inglés, pero primero partamos por conocer, por poder fortalecer nuestra identidad cultural, nuestra interculturalidad y empezar luego también a reconocernos como diversos y empezar en ese Mm. mismo marco a trabajar una interculturalidad, una educación intercultural en el país, ¿no? Entonces, no se está dándose. Entonces, esto implica una movilización ciudadana en general, ¿no? Porque si no hay voluntad de parte del Estado, creo que quienes estamos llamados a hacer el seguimiento, que la política se pueda cumplir, somos los ciudadanos comprometidos con la educación, pero más allá de eso, creo que son también las propias comunidades, ¿no? Quechuas, achánicas, machiguengas, y en esa diversidad de las 48 lenguas y 57 culturas que existen en el país, de movilizarnos para demandar de que en nuestras escuelas en el país se enseñen una educación que responda a su realidad cultural, lingüística y social, ¿no? Entonces, eso es importante de que se fortalezcan las comunidades, los colectivos de ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Los colectivos de comunidades, y a nivel también más macro, a nivel regional, a nivel nacional, también los colectivos para que puedan demandar la implementación de las políticas, ¿no? Porque repito una vez más, o sea, no nos está haciendo un favor, es un derecho que tenemos nosotros de que nos enseñen nuestra lengua y nuestra cultura, ¿no? Así es. No es muy alentador, ¿no? El panorama.
por No ahí. es ahorita yo no lo siento muy alentador con quienes están dirigiendo nuestro país, no tienen ese compromiso de poder fortalecer la educación intercultural bilingüe. Recurriría yo de repente a los gobiernos regionales y por ahí podemos encontrar algún aporte, Mm, aporte y soporte desde la ANR para que también se presione a nivel nacional, pero desde el Ejecutivo y desde el legislativo no veo, digamos, un mayor compromiso para poder fortalecer la educación intercultural bilingüe. Yo creo más bien que esto va a ir desde las bases y las organizaciones sociales y comunales a poder demandar la implementación de esta política, ¿no? ujú. Eh, ¿qué alternativas de solución o de resistencia, por último, identificas tú desde Tarea, además, que es esta asociación tan comprometida y con tantos años de trabajo en beneficio de la educación peruana? Bueno, y yo creo que hay que ir trabajando como que en tres frentes, ¿no? El primero, yo creo que es importante seguir fortaleciendo las capacidades con nuestros maestros y maestras que ya están en aula, ¿no? Hay que seguir trabajando con ellos, desarrollando capacidades con ellos. Hay un grueso de maestros que tienen un compromiso para trabajar este tema, eh, pero le falta desarrollar muchas herramientas, ¿no? Pero el segundo creo que es importantísimo que centremos también nuestra mirada en las instituciones que forman maestros y maestras, ¿no? Ujú, Porque no es posible de que mientras, digamos, estemos elaborando políticas, estemos luchando para que se implementen las políticas en algunas instituciones, no en todas, porque hay organizaciones que sí se comprometen con el tema del IB, ¿no? Y una de ellas es Sunchis, entre otras instituciones. Hay otras instituciones que no. Entonces yo creo que es importante de que debemos de centrar también nuestro esfuerzo en que los pedagógicos, las escuelas de educación y las universidades, ¿no? puedan desarrollar un proceso de fortalecimiento general para todos y todas, ¿no? Del enfoque de la educación intercultural bilingüe en todos sus estudiantes. Ahí tengo yo mis observaciones, porque no es posible que haya profesor de IB, pero el de matemática no conoce IB, el de sociales no conoce el IB, el de educación física no conoce IB. No, yo creo que debemos trabajar el enfoque intercultural, la educación intercultural bilingüe, todos, ¿no? Porque todos vamos a interactuar con estudiantes de diversidad de lenguas originarias. Nuestro país es un país diverso, ¿no? Entonces, hay que responder a esa diversidad, eh, pero digamos, más allá también de la reflexión más teórica, porque lo que también hemos ido encontrando es que hay maestros que conocen muy bien el tema teórico, es cómo eso lo plasmamos en la práctica, ¿no? Cómo ujú, desarrollamos estrategias para poder hacer de que nuestros estudiantes aprendan el quechua como primera lengua, o el castellano como segunda lengua, o aprendan el tema, digamos, del fortalecimiento del quechua como segunda lengua. ¿Cómo hacemos de que nuestros estudiantes, perdón, nuestro proceso pedagógico se interculturalice, ¿no? ¿Cómo hacemos de que el saber pedagógico pueda incorporarse dentro de la práctica pedagógica, los saberes locales, ¿no? De los yachas, todo eso se incorporen dentro de los saberes pedagógicos? Entonces, eso hay que ponerle mucha fuerza también en los ujú, pedagógicos, ¿no? Y en las universidades, sobre todo. Eh, ujú, y el cierto. otro, el tercer punto, creo que es importante el bloque de los padres y las comunidades, ¿no? Entonces hay que trabajar con ellos, la importancia de el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, ¿no? De que sus hijos y sus hijas tienen el derecho a educarse en su lengua y en su cultura, pero para eso también tenemos el reto de demostrar a los papás de que con un enfoque IB sí funciona, ¿no? Eso. Entonces, ese es un reto que tenemos, porque nos dicen, no, pero, o sea, demuéstrame de que funciona con el tema del IB y no que lo tengo que mandar a la ciudad o que mi hijo va a aprender solamente castellano. Entonces, ahí también tenemos un reto grande de decirle, mira, sí,
con el enfoque IB, con la metodología, ¿no? Con todo este trabajo, sí se puede mejorar los aprendizajes de Claro. nuestros hijos, ¿no? Y un cuarto punto creo que es importante, ¿no? Es cómo vamos articulando la escuela a la comunidad y la escuela al desarrollo, ¿no? Local. Porque no puede ir la escuela por un lado y la comunidad por otro lado. Ujú. Y en ese mismo proceso también es necesario repensar la educación en general, porque cuando conversamos con los profesores, sobre todo de educación secundaria, ellos tienen una mirada de que todos los estudiantes van a ingresar a la universidad y no es así. Entonces Ujú. tenemos que darle herramientas para la vida a nuestros estudiantes. Y parte de esas herramientas para la vida son estas, desarrollar también habilidades, ¿no? O capacidades técnicas en ellos, ¿no? Y cuando lo pongo en diálogo con la idea, lo pongo porque estas capacidades técnicas que deberían de desarrollar las escuelas y capacidades para la vida, ¿no? Deberían de dialogar con las fortalezas y las potencialidades que tienen las comunidades, ¿no? Por ejemplo, si esta Ujú. comunidad tiene una fortaleza en, no sé, leche, ¿no? Entonces hay que enseñarles a hacer queso, hay que enseñarles a hacer yogur. Si esta comunidad tiene amplísima experiencia y expertise en tejidos, en arte, enseñémosle arte. O si esta comunidad Ujú. en tallado, enseñémosle tallado, enseñemos, o sea, agricultura, agricultura de sierra, abonos orgánicos, o sea, varios de esos componentes que son vitales, pero que van a ayudar a nuestros estudiantes, ¿no? A desarrollar capacidades para la vida, ¿no? Para la vida, para que ellos también allí no solamente puedan aprender a saber matemática, comunicación, sino también esos saberes, ¿no? Ujú. Em, sí, es muy interesante lo que dices, ¿no? Estos cuatro flancos por donde podemos trabajar, ¿verdad? Y además hay una campaña por el derecho a la educación y si no me equivoco, hace muy poco hubo un encuentro nacional para hablar justamente de esto, ¿no? Que ustedes de hecho estaban promoviendo desde Tarea. No sé si estuviste tú presente, si estás al tanto de que, no sé si nos puedes comentar algo de algunos resultados resaltantes, importantes que han obtenido. Bueno, no tuve la dicha de poder estar en la campaña, ¿no? Porque justamente Háblanos entonces de con de esta. esta participación que buscan. Ujú. Claro, porque la idea, digamos, es en el marco de la campaña poder promover, repito, nada más el derecho a la educación de nuestros estudiantes, ¿no? Y que se Ujú. recojan voces de distintas regiones, de distintos lugares, se exprese la diversidad de las demandas, ¿no? Pero con un solo objetivo, de mejorar la calidad de nuestros estudiantes y a partir de ahí poder elaborar políticas nacionales que dialoguen con la diversidad del país, ¿no? Ujú. Importante eso, César. Y bueno, ya un poco cerrando esta entrevista, Ayacucho vive momentos especialmente difíciles, complejos, desde diciembre del 2022 y estos, además, ¿no? Pues bueno, hablo de la lucha y las muertes, ¿no? Ayacucho ha tenido más 10 muertes o más en Así estos es. eventos. Y los casos, además de corrupción, ahorita con el presidente regional, con el señor Estos Corima, ¿cómo dirías tú que este ambiente tan complejo afecta a la educación? Bueno, es un ambiente bastante complejo, ¿no? Que nos afecta como país, nos afecta como región y nos afecta también como familias, como a ellos, ¿no? O sea, hemos tenido 10 hermanos y hermanas que han fallecido, los han asesinado, los han asesinado, esa es la palabra correcta. Y esto obviamente ha afectado, porque dentro de esas 10 personas que los han asesinado hay muchas familias, madres, hermanos que están, que han sufrido, ¿no?
y ha demostrado claramente también el tema de la discriminación que existe en el país, ¿no? Porque no hubiese pasado lo mismo de repente si esto ocurría en una metrópoli como Lima o otros espacios. O sea, aquí ha sucedido porque, repito, más tiene una fuerte expresión de discriminación contra los pueblos del Ande, ¿no? Y bueno, la corrupción es un mal que nos está haciendo fuerte daño como país. Anteriormente se discutía, se hablaba de corrupción a nivel nacional, pero claramente vemos que esto no es solamente un componente nacional, sino que se expresa en las regiones, se expresa en los gobiernos locales, eh, y eso nos preocupa, ¿no? Pero creo yo también que estos dos puntos que estamos planteando deberían ser recogidos como temas para trabajarlo dentro de la escuela, ¿no? Eso, ¿no? Eh, y con mucha fuerza debemos de trabajar el tema de la interculturalidad, la educación intelectual bilingüe, eso para poder responder al primer punto que hemos conversado, ¿no? A todo el tema de la discriminación que hay, porque justamente se relaciona con eso. Entonces, debemos Sí. de trabajar con mayor profundidad el tema de la Ujú. interculturalidad, y no solo en los contextos andinos, ¿no? Y rurales sobre todo, sino a nivel de todo el país, porque el país es diverso, todos somos diversos, y necesitamos reconocernos como iguales, ¿no? Necesitamos valorarnos, ¿no? Necesitamos aprender el uno con el otro, necesitamos fortalecer un allí causa. Y eso se tiene que trabajar a nivel de mucha profundidad en la escuela. Y el otro componente también, o sea, el tema de las movilizaciones sociales o el tema de la corrupción que existe en el país, tampoco debemos de ser ajenos. Creo que la escuela es un espacio privilegiado para poder trabajar ese componente, ¿no? Pero trabajarlo a profundidad, ¿no? Porque a veces hay cosas que llamamos pequeñas, pero que lo vamos haciendo normales y que se relacionan con la corrupción, ¿no? La compra de Sí. notas o algunas dádivas en el colegio, o algunas cosas que a veces decimos, no, son pequeñas, pero que eso poco a poco se va ya naturalizando y Claro. luego se va evidenciando en el vivir del ciudadano y obviamente en la política nacional, y eso nos hace mucho daño como país, ¿no? Y repito, creo que un espacio muy importante para trabajar ese componente a nivel de la reflexión pedagógica, pero también a nivel, digamos, de proyectos de aprendizaje, es el tema también de la corrupción. Ujú. César, muchas gracias. Realmente es importante todo lo que estás diciendo. Me quedo con este vínculo que haces, ¿no? Que estableces, que aparentemente es obvio, pero que es fundamental para la educación ahorita, ¿no? Y la formación de estudiantes de educación, que son ahorita también quienes ven el programa y te ven 100 personas a través de un dispositivo, nuestros estudiantes de la ESP Puyasunchis, ¿no? Has establecido un vínculo entre las movilizaciones y las muertes con el tema de interculturalidad. Y eso nos toca directamente, ¿no? Como ciudadanos y también de manera especial como maestros, como estudiantes. Y te agradezco eso, te agradezco además el tiempo, César, la disponibilidad para esta entrevista. Muchísimas gracias por haber estado en Mincaricuy. Gracias a ustedes, Milagros, un abrazo grande desde Pucho a toda la comunidad de Pulesunchis y bueno, dispuesto siempre a poder dialogar y a poder compartir reflexiones. Muchas gracias y otro abrazo también Gracias. para ti hasta Ayacucho, Tupananchikama. Tuxpan-Anchiscama. Y bien, amigos, llegamos al final de este programa, reiterándoles que siempre nuestros programas quedan a disposición vuestra en nuestro canal de YouTube, bajo el nombre de ESP Pugliasunchis. También los pueden encontrar en nuestra página de Facebook, pero es más fácil entrar por YouTube. El próximo martes tendremos como invitado a Edgar Ochoa, excongresista de la Nación, para hablar sobre los riesgos que afronta la EIB en el país, también dentro de este ciclo que hemos llamado Cuando la política destruye. Gracias por habernos acompañado y hasta el martes. Chao.